Mis amigos, bienvenidos a una nueva cápsula de análisis acá en el canal. Teníamos tiempo con las cápsulas abandonadas, pero hoy, de tanto en tanto y como nos ha ocurrido anteriormente, las retomamos. Bien, la cápsula de hoy dedicada a uno de los temas más agudos en la Venezuela de la cuarentena, en la Venezuela de nuestros días, la que estamos viviendo y padeciendo en carne propia los que estamos dentro de Venezuela. Pistas para entender la escasez de gasolina en el país. Bien, en este audio pretendo darles apenas algunas luces sobre qué explicaría la escasez de combustible en las principales ciudades del país, bueno, y por supuesto también en los pueblitos más recónditos del interior del mismo. En ninguna parte de Venezuela parece que hay gasolina en estos momentos. Y más que dedicarme a decir si la va a haber en algún momento, si el flujo de combustible se va a normalizar en algún momento, voy a dedicarme a darle algunos datos a ustedes de por qué podría ser que se esté causando esta situación de la escasez de combustible. A ver, vamos a comenzar por el principio. Ustedes saben, y esto ya es casi que una perogrullada y una repetición, traerlo nuevamente a colación, pero tengo que decirlo, que la destrucción de PDVSA, Petróleos de Venezuela, esa empresa fundada a mediados de los años 70, después de que se decidiese nacionalizar y estatizar a la vez el recurso petrolero venezolano, ha terminado siendo una historia de plena destrucción. O sea, PDVSA después del año 2001-2002, después que ocurre el 11 de abril, después de que ocurre el paro petrolero, después de que es descabezada la gerencia media y alta de la antigua PDVSA, se termina convirtiendo más que en una empresa dedicada a actividades petroleras, en una alcancía de la cual Hugo Chávez en un principio y después Nicolás Maduro echaron mano para hacer campaña electoral. Cada vez que había un apremio en materia electoral, que era prácticamente todos los años, porque todos los años había elecciones en Venezuela, hasta para la elección de las reinas de carnaval, se terminaba echando mano de ese cochinito, de esa gallina de los huevos de oro que era PDVSA. Y mucho de ese tiempo en el que se utilizó PDVSA como gallina de los huevos de oro, esta estaba regentada por el ciudadano Rafael Ramírez. Rafael Ramírez terminó dándole solución llave en mano a Chávez, a PDVSA. O sea, PDVSA terminó siendo convertida por Rafael Ramírez en el instrumento del que Chávez echaba mano cada vez que tenía un apremio para subir sus números en las encuestas, cuando el tema de la popularidad era un tema en Venezuela. Es decir, cuando Chávez todavía y el chavismo se valían de que tenían que tener popularidad, bueno, PDVSA era un perfecto instrumento para crear misiones, para crear cualquier tipo de efecto con carácter populista, con carácter de repartición de bienes a diestra y siniestra, y eso fue lo que terminó transfigurando la nueva historia de PDVSA. De manera que si ustedes buscan el retrato de la PDVSA de los últimos 10 o 15 años, probablemente sea el retrato de una industria que dejó de ser una petrolera para convertirse, repito, en una alcancía de los designios de Chávez y después de Maduro. Y el gran responsable es, por supuesto, Chávez y Maduro, pero también, cómo no decirlo, Rafael Ramírez, que terminó haciendo todo lo que terminó haciendo en PDVSA y ahora anda por allí por el mundo dando lamentaciones. Bueno, para que ustedes tengan una idea, en los días en los que estamos hablando, PDVSA produce, de acuerdo a los números que se suministran a nivel mundial, menos de 1 millón de barriles diarios de petróleo. PDVSA llegó a ser una empresa que en sus mejores momentos, en términos productivos, llegó a estar por encima de los 3 millones de barriles diarios. De hecho, en los 90, cuando se planteó el famoso programa de la Agenda Venezuela, cuando se planteó el programa de abrir la empresa a la inversión privada nacional e internacional, sobre todo internacional, se llegó a pensar y había una planificación por allí de que PDVSA podía producir, no sé, 4, 5, 6 millones de barriles de petróleo diarios. Bueno, eso se quedó en el papel y al día de hoy lo que tenemos es una empresa que está en mínimos históricos. PDVSA produce hoy menos de lo que producía en los años 70 en términos petroleros. Y eso a ustedes les habla de 40 años de retraso, porque una empresa petrolera tiene que producir cada vez más petróleo, es lo lógico. Más allá de que luego esta producción sea resguardada o no sea toda puesta en mercado para cuidar el tema de los precios, que es la política que prácticamente ha hecho ese cartel que es la OPEP, ¿no? Que juega con los precios restringiendo un poco la oferta del crudo en el mercado internacional. Pero los países esencialmente tienen que producir cada vez más y más petróleo, y es lógico que con la tecnología, es lógico que con el avance de las décadas,
los países que son petroleros produzcan cada vez más petróleo. Bueno, en PDVSA eso es así. De ese menos de 1 millón que tenemos al día de hoy, hay gente que habla de 700.000, 800.000 barriles diarios. Una parte se sigue yendo a Cuba por cuestiones de convenios políticos, de estos que ustedes ya conocen, y otra sigue estando atada a envíos en el famoso convenio de Petrocaribe, que son otras islas del Caribe, además de Cuba, que siguen recibiendo petróleo y productos derivados del petróleo venezolano, por unos convenios que tienen muchísimo tiempo y que además le reportaron muchísima ganancia política a Chávez en su momento, porque como eran tantas Antillas y tantos pequeños países dentro del Caribe, estos países generalmente tenían voz y voto dentro de los organismos regionales y de los organismos incluso internacionales, de los que Chávez necesitaba echar mano cada vez que se planteaba el tema Venezuela en estos foros. Y el suministro de petróleo y de derivados a estos países le permitía a Chávez controlar la votación, sumar muchos votos, con una inversión que en un principio era muy baja, porque realmente no es que era el descabezar la industria por enviarle algunos barriles de petróleo a estas islas del Caribe, pero que luego, bueno, cada barril cuenta y en el apremio que estamos nosotros hoy día, hasta se hace revisable cualquier tipo de convenios de estos. Pero el hecho es que siguen existiendo, Petrocaribe sigue existiendo y los convenios con Cuba siguen existiendo, aunque se diga que incluso los países de Petrocaribe han buscado vías alternas para surtir sus mercados internos de combustible y de petróleo, porque ya el suministro de Venezuela no es tan confiable. ¿Qué ocurre con la gasolina en específico? Les he dado una introducción sobre el tema petrolero, PDVSA, la región, etc. Pero ¿qué ocurre con la gasolina en específico? Bueno, para que haya gasolina, estimados amigos, tiene que haber complejos refinadores, tiene que haber refinerías. La gasolina es un derivado del petróleo, pero luego de que este pasa, por supuesto, por una refinería. En Venezuela hay grandes refinerías que se construyeron un poco para darle autonomía al país en cuanto al surtirse de combustibles para su mercado interno. Y estas grandes refinerías fueron construidas con base mucho al know-how norteamericano, empresas como Chevron, etcétera, en base con base a ese conocimiento y con base incluso a los procesos técnicos que se adelantan dentro de ese tipo de industrias, ¿no? Las grandes refinerías venezolanas, bueno, qué nombrarles, Amuay, Cardón, El Palito, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que se dice que pasa el día de hoy con estas refinerías? Bueno, se dice que aproximadamente estas refinerías al día de hoy estarían en torno al 10 o al 15% de su operatividad plena, es decir, a un décimo realmente de la máquina que pueden dar a plenitud operando. Si las refinerías están deterioradas, si las refinerías no están produciendo combustible, es lógico que no haya gasolina en las bombas de gasolina de todas las ciudades de Venezuela. Entonces, por vía interna no puede procurarse el combustible de Venezuela porque las refinerías están devastadas. ¿Cuál es la otra vía que tú tienes para surtir a tu mercado interno de combustible? Bueno, importar esos combustibles, ¿no?, desde afuera. E incluso para producir en estas refinerías generalmente se necesitaba siempre importar algunos aditivos que no se producían en Venezuela y que tú tenías que añadirle a este procesado que se hacía en las refinerías para obtener gasolina al final, porque el petróleo venezolano además es un petróleo generalmente tirando a pesado. Y tú tenías que añadir varias cosas allí. Yo no soy experto petrolero, pero lo que entiendo es que se tenían que incorporar muchos aditivos para tener la gasolina al final, como se tenían que incorporar muchos aditivos para obtener muchas cosas que se hacen en las refinerías, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Luego de que empieza el plan de sanciones de los Estados Unidos, de sanciones petroleras, esta importación de aditivos, al menos desde Estados Unidos, es muy compleja. De hecho, la importación propia de combustibles de los Estados Unidos, que podría hacerse de las empresas privadas que manejan el negocio de la gasolina en Estados Unidos, se anula completamente porque tú no puedes tratar, siendo una empresa norteamericana, con el gobierno de Venezuela, que en este caso lo sigue regentando, para bien o para mal, Maduro, que es el que habla a título del Estado venezolano. Entonces, como tú no puedes ni venderle aditivos, ni puedes venderle combustible, esa es una vía que está abortada. Estas sanciones evidentemente restringen el surtir de aditivos y de combustible norteamericano a Venezuela. Y no solamente norteamericano, porque estas sanciones tienen una especie de efecto dinamizador o de contagio, que las economías occidentales del mundo, otros países petroleros de la región, van a buscar abortar cualquier operación económica con Venezuela para evitar tener problemas con la economía de los Estados Unidos y con el gobierno de los Estados Unidos que ha implementado esta sanción. ¿Qué estaba haciendo Venezuela? Bueno, por ejemplo, con los rusos, en el caso de Rosneft, estaban intercambiando un inmenso excedente que tenían de barriles últimamente petroleros que no podían colocar en el mercado internacional debido a estas mismas sanciones
porque prácticamente ningún país del mundo estaba comprando el petróleo venezolano de manera abierta por el tema de las sanciones. Entonces Venezuela, lo que entiendo es que intercambiaba barriles petroleros con Rosneft por suministro de gasolina, de combustible. ¿Qué ocurre? Bueno, que las sanciones han sido tan efectivas en este sentido, tan abarcantes del negocio petrolero mundial, que la propia Rosneft ya lo ha venido anunciando con meses de antelación, se ha retirado de las operaciones en Venezuela. De hecho, hace pocas semanas, creo que hace pocos días incluso, Rosneft ha terminado de liquidar todos los activos que tenía en Venezuela, todas las operaciones que tenía de materia petrolera en Venezuela. Entiendo que incluso esas operaciones lo que han sido es comerciadas y compradas por el propio Estado ruso, al cual le vale un pepino realmente el tema de los negocios con Estados Unidos. Ustedes saben cuál es la política de Putin y de desafiar un poco a Donald Trump cada vez que puede. Pero Rosneft, que es una empresa privada, que no es del Estado ruso, a pesar de ser rusa, prefirió echar tierrita y no jugar más. Entonces, bueno, eso es lo que ocurre acá. ¿A qué le ha quedado como alternativa a Venezuela? Repetimos, las refinerías internas devastadas, no se puede importar combustible ni derivados o aditivos para añadir en las refinerías desde Estados Unidos. Rusia, incluso con empresas como Rosneft, que venían haciendo un poco el papel de suplidor en medio de las sanciones, se han retirado también. ¿Qué es lo que le ha venido quedando a Venezuela? Bueno, o a Maduro, meterse con los regímenes del mal. Entonces han buscado, por ejemplo, ese entente con la República Islámica del Irán, y entonces estarían importando los tanqueros de los buques de gasolina que ya se han mencionado arduamente en la prensa. Se ha dicho muchísimo que son entre 4 o 5 tanqueros que estarían viniendo a Venezuela. Incluso hay gente que dice que ya van a llegar y que llegarían en los próximos días a nuestro país. Sobre esto incluso Estados Unidos ha tenido una reacción y ha dicho que Irán no puede desafiar las políticas de sanciones petroleras de Venezuela y que tendrían que atenerse a las consecuencias, a lo que Irán ha respondido y dicen que si Estados Unidos se atreve a interceptar a alguno de estos tanqueros o a ponerle en aprietos, ellos ejercerían acciones. No sabemos qué van a hacer. Yo no sé si esto se va a quedar solamente en el plano de la retórica. Yo hasta que no vea, no creeré. Pero el caso es que a Venezuela le ha quedado solamente recurrir, por ejemplo, a Irán para suplir de combustible a su mercado interno. Ya veremos qué ocurre con esto, pero a la par de todo este hecho, bueno, ocurre que en medio de la escasez los grandes reyes de todo este negocio, de toda esta operación, son, por ejemplo, las mafias militares. Maduro, que no es estúpido, aunque mucha gente crea que sí, en medio de un aprieto se ha procurado todavía seguir obteniendo respaldos de esa cúpula que es la que esencialmente le sostiene el poder. Y lo que ha dicho es, ok, ustedes me van a restringir el tema del combustible. Bueno, lo que vamos a hacer es que el poco combustible que hay lo van a manejar los militares, es decir, militarizamos las bombas y entonces, por ende, el negocio negro seguramente, porque no es lícito vender gasolina en dólares o vender tanques de gasolina que sea 20, 30, 40, 50 dólares, lo manejan directamente los militares. Bueno, y entre ellos tendrán un organigrama, una manera de operar, pero los militares a final de cuentas están haciendo su agosto con todo este tema de la gasolina. No sé si los policías también, pero lo que veo generalmente las bombas son militares, aunque hay policía también. Entonces ha procurado o ha convertido este apremio, bueno, en un mecanismo para seguir dándole dinero a las mafias que le sostienen a él en el poder. ¿Qué va a terminar ocurriendo con todo esto? Bueno, en lo inmediato no pareciera, y dije que esta no era una cápsula para de alguna manera predecir el futuro, ni calibrar los efectos. Pero no pareciera que esto se va a arreglar así de un plumón, de un plumazo, en lo inmediato. Lo que pareciera acá es que, bueno, se va a tratar de apañar la situación con estos envíos, por ejemplo, de Irán en las próximas semanas. Pero todos los expertos dicen que un país, y menos un país petrolero, pueden subsistir en términos de su mercado interno de combustible solamente a partir de importaciones. Además, no es lógico. Lo lógico es que un país petrolero, y Venezuela tiene las reservas probadas de petróleo más grandes del mundo en este momento, nos preguntamos para qué sirven, pero bueno, las tenemos y ese es el hecho. Es completamente irracional que un país que tenga estas características abandone el negocio petrolero interno, es decir, el tema de las refinerías. Venezuela más temprano que tarde tendrá que reactivar esas refinerías, pero probablemente lo tendrá que hacer en un nuevo gobierno, porque, como les digo, la destrucción de PDVSA y de toda la industria refinadora de Venezuela es causa directa y estricta del chavismo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para solucionar eso con el chavismo en el poder? Bueno, pero lo que creo que va a ocurrir en lo inmediato, además de que esta importación va a seguir,
No sabemos si va a ser torpedeada o no por los Estados Unidos, pero se va a insistir en seguir con ella porque es la única manera de suplir las carencias de este mercado interno, es subir el costo del combustible. Yo he insistido mucho con esto y yo creo que evidentemente aquí en cualquier momento se va a anunciar el aumento del combustible. Lo que no sé es a qué niveles. O sea, hay gente que piensa que aquí se va a cobrar el combustible lo mismo que vale en Estados Unidos. No lo sé, pero eso prácticamente haría absolutamente lujoso el hecho de echar un tanque de gasolina. Estamos hablando que la gente tendría que pagar 40, 50 dólares normales en una bomba de gasolina. Para empezar dolarizando el negocio de la gasolina, porque tendría que hacerse directamente ya en dólares, al menos que alguien cargue 10, 20 millones de bolívares en una tarjeta para echar gasolina, ¿no? Entonces, eso yo creo que es lo que va a ocurrir, pero va a ocurrir con unos precios que no sean los precios realmente internacionales o los precios que se manejan en Estados Unidos. Habrá un incremento y bueno, veremos en cuánto se cifra ese incremento. Pero eso creo que es lo que se va a producir. Es un drama total el tema de la gasolina, pero en esta cápsula he pretendido explicarles un poco a ustedes por qué hemos llegado hasta acá, por qué hemos llegado hasta este penoso panorama y qué es lo que en los próximos días puede ocurrir a propósito del mismo. Sin mucho más que decir, agradeciéndoles como siempre que se suscriban al canal, que le den like a los videos, que activen la campanita para que les lleguen las notificaciones, que además le agradezco a la gente que me apoya en Patreon, patreon.com/neoadolfo. Allí reciben contenido exclusivo y además reciben en acceso previo muchas de las publicaciones que hago en el canal. Antes de que salgan en el canal los ven ustedes allí en prime time. Bueno, sin mucho más que decirles, hasta la próxima.